Hola mi gente, oiga, aprovecho que estamos a principio de mes y a principio de mes es que me coge un palazo así, ¡pum!, de un montón de cosas que toca pagar y dije, oiga, hace como un año y medio hice un video sobre un presupuesto de cuánto me gastaba, de cuánto me costaba vivir acá y de si me alcanzaba. Creo que llegó el momento de actualizarlo, se han venido más gastos y bueno, usted sabe que todo esto es para que ustedes se den una idea de lo que cuesta vivir acá y de si alcanza. Sobre todo en una ciudad que tiene fama de ser exageradamente cara como lo es Vancouver. Habiendo dicho eso, bienvenidos a un nuevo video. 3, 2, 1. Este video va a estar repartido en un montón de lugares porque está oscureciéndose temprano, amaneciendo tarde y en la casa no me gusta grabar, entonces toca aprovechar la luz del día y durante el día estoy trabajando o haciendo cualquier otra actividad. Bueno, la misión del video de hoy es encontrar la respuesta a la pregunta: ¿será que yo gasto más de lo que gano? ¿Será que sí me sobra plata para ahorrar? ¿O será que realmente uno vive muy alcanzado acá en Vancouver, sea el salario que sea, sea el costo de vida que sea el lugar que sea, solo por ser Vancouver uno vive muy alcanzado? Pues para encontrar la respuesta, obviamente yo les voy a compartir cuánto estoy ganando en este momento, con la situación que estoy en este momento, trabajo cerrado, full time, y cuánto estoy gastando, el presupuesto de lo que tengo que pagar mensualmente, sobre todo a principio de mes, como es lo que está sucediendo en este momento. Y pues la verdad es que muchos de esos gastos van a ser los mismos que ustedes van a tener, que sí va a variar el monto, claramente sí, pero pues a grosso modo en general van a ser el mismo tipo de gastos que vamos a tener como inmigrantes, como gente nueva en la ciudad, como newcomers. ¿Cuáles son estos gastos? Gastos tales como renta, el celular, comilona, acá en el corte, la salud, carro, el ocio y el entretenimiento. Bueno mi gente, y para hablar de esos gastos me vine por acá a Throat Lake. Vamos a buscar un buen spot para poder hablar de eso sin corte, sin nada, lo que es, tal cual lo que es. Pero es que hay bastante gente. Voy a buscar una banquita, de esto por acá, de esto por acá, de esto por acá. Sí, es que bastante gente. A nivel Canadá esto es bastante gente. Acá mientras sigo trabajando les explico. Yo hice ese video del presupuesto, de si me alcanzaba para vivir acá en Vancouver hace más o menos un año y medio aproximadamente. Y no significa que ese video ya pierda vigencia, que no funcione así, que todo lo que se diga ahí ya no funcione de esa manera, sino pues que uno evoluciona y pues de cierta manera ocurren ciertos cambios. Yo ya no soy estudiante, ya soy trabajador, ya estoy trabajando full time. Ya los gastos varían, me he metido en otras deudas, pero lo importante de ese video no es que haya perdido vigencia, sino lo importante de ese video es el consejo que les doy, que de acuerdo al perfil que cada uno tengamos, tenemos unas maneras de gastar en ciertas cosas y ahorrar en otras, o gastar en otras y ahorrar en otras. Y ustedes saben que yo siempre les comparto la experiencia de acuerdo a lo que yo vivo, de acuerdo a lo que yo paso, y si es algo que les quiero compartir pero yo no lo he vivido, pues traigo a la persona que esté pasando por esa circunstancia o que haya pasado por esas circunstancias, con pruebas, con todo. De lo que más yo les puedo mostrar, eso es lo que yo traigo acá a estos videos. Y en ese video, por acá se los voy a dejar si lo quieren ver. La verdad es que me parece, me lo repetí, quedó bien bueno. Pero pues una persona estuvo por ahí en los comentarios, no solamente haciéndome el comentario a mí, sino comentándolo a los demás, que lo que yo decía ahí era casi que irreal, que era estafa, que era... O sea, yo para qué les voy a mentir en mis gastos. Son mis gastos, para qué se los voy a maquillar de cierta manera. Es mi vida. Que si las quiero compartir es otra cosa. Pues no me gustó eso. Yo como que los comentarios cuando son buenos, severo. De ahí saco muchas ideas para videos. Cuando son regulares, pues normal. Cuando son malos, como que los ignoro, a menos de que sean críticas constructivas. Pero cuando son malos así del todo, pues los ignoro. Pero lo que me molestó de este es que me comenta a mí y aparte empieza a comentar a las otras personas como ¿cómo se dice eso? Como echándole leña al fuego. Eso no me gustó, pero pues bueno, de cierta manera sí ha cambiado los gastos y ahora pues les voy a traer el presupuesto y vamos a ver si es verdad que gasto o no gasto, o si me gasto más de lo que gano, o cómo funciona la cuestión acá. De hecho en ese video yo hasta tengo invitados en la misma situación que nos comparten su experiencia de su salario y de si les alcanza para vivir acá. Y ni aún así, o sea, ese video es una estafa, pum. No siendo más, empezamos con los gastos. Me vine por acá a la cancha de béisbol a grabarles esta parte porque alguien me dijo eventualmente que acá había lugares de barbecue que uno podía coger. Yo estaba esperando mi mesita con mi silla para poner la cámara y poder grabar, pero no encontré. Bancas sí hay, pero eso así tipo picnic, como mesas de picnic, no las encontré. Entonces nos vamos a hacer acá en ese momento para hablar de los gastos y del presupuesto mensual que tengo. Sin más preámbulo, vamos a ello.
Vamos a dejar este espacio acá para ir sumando gasto por gasto, tener un total y al final del video o después de esta parte restarlo a lo que yo gano mensualmente y ver qué tanta es la diferencia, qué tan alcanzado estoy, si me queda para ahorrar o si en verdad me estoy gastando más de lo que gano y pues de dónde saco el resto de plata para vivir. Tenemos por acá la lista, todos estos videos son súper preparados, me extraña. Tenemos inicialmente la renta, claro que sí, tenemos $725 mensuales de renta. En el video pasado del año pasado yo les dije que eran 480 o 490 me parece, pero era porque vivíamos una amiga, mi hermana y yo. En este momento la amiga pues ya no está con nosotros, entonces es entre mi hermana y yo a por mitad, entonces cada uno paga sus 725, el total son 1450 con gastos incluidos como lo son la energía, el gas, el internet, bueno, todo, o sea, eso es cerrado, 1450 entre los dos, 725, pero como estamos hablando de mi presupuesto mensual, yo como persona, pues vamos a dejar mi mitad, 725 por acá. Luego continuamos con el plan del celular. En el video del año pasado yo les dije que estaba pagando más o menos 60 el plan del celular con el celular que había sacado recién llegué a Canadá. Ese costo ya subió porque decidí cambiar el celular. ¿Por qué? La razón, bueno, digamos que por goma le decimos, pero también pues porque no me estaba dando en el trabajo. A veces edito algunos reels, algunos videos en el celular y pues estaba colgando, se estaba cerrando. Incluso en Instagram aparecían mis historias así. Entonces decidí cambiarlo. Me quedó en $90, $90 el celular, o sea el financiamiento del celular a 2 años como cualquier mortal acá en Canadá, y el plan del celular, o sea el plan de datos, los minutos, todo bien, estoy pagando 30 gigas y bueno, ilimitado el resto. $90, sumémoslos por acá. Luego viene lo del carro, estos son 3 gastos de lo del carro: auto o vehículo, como le quieran llamar, coche, si estamos en España. Primero que todo, el seguro del carro. Ustedes saben que el seguro es por ICBC, toca hacer un montón de cosas, entonces esto puede variar entre persona y persona. Depende del historial del conductor, si tiene licencia de acá, bueno, cosas que les he dicho en otros videos. En mi caso personal, yo pago $138 de seguro, que lo vamos a sumar acá. Y ese pago pues es debitado automáticamente mensualmente de la tarjeta, eso no tengo que pensar en eso, pero pues siempre, ¡pum!, palazo a principio de mes. Eso es solamente el seguro. Luego tenemos pues obviamente la cuota del carro. Yo no pagué mi carro de contado, tengo un financiamiento, pero yo saqué crédito con una persona en Colombia, un conocido, un familiar, al cual le pago la cuota y obviamente intereses, porque pues nada es gratis en esta vida, ¿no? Por ser en Colombia, digamos que oscila el precio que pago ahí, si el dólar sube, si el dólar baja, o sea la diferencia entre dólar canadiense y peso. Ahorita desafortunadamente pues para el país el dólar está muy barato, entonces eso se me ha bajado un poquito, no mucho, pero se ha bajado. Me beneficia a mí, pero pues o sea no es la idea que el peso colombiano sea tan barato. Por esa razón, digamos que esto no es un monto exacto, pero oscila más o menos entre 290 y 320. La vamos a dejar en 300 mi cuota de financiamiento del carro, como cualquier mortal. Y luego tenemos un último gasto del carro, del vehículo, del automotor, que es pues la gasolina, ¿no? Descontando otros imprevistos que también tienen video acá en el canal, pero digamos que la gasolina, yo tanqueo 2 veces al mes en cada pago. Cada vez que me llega un pago, pum, tanqueo el carro. Usualmente son $100 el tanque lleno. Si me lo gasto, entonces cuando llega el otro pago, pues son $100 para llenar el carro. Y pues ustedes ven lo que yo hago: voy al trabajo, voy a pasear, voy aquí, voy allá. Entonces sumemos esos 200 acá en la cuenta total. Ahí terminamos por el carro. Solo quiero dividirles eso y que tengan claro que pues el carro sí es un gasto, y que eso pues ustedes deben analizarlo en el momento que deseen meterse en esta deuda. No me arrepiento, claro que no. No me siento colgado, claro que no. Pero pues que lo tengan ustedes claro, que no es solamente comprarlo, sino que vienen un montón de arandelas, como este video. Luego, a la suma de mi presupuesto mensual, tenemos el mercado, la comida. A veces comemos afuera, a veces no comemos afuera, a veces galgueamos afuera. Digamos que eso lo tengo en otro rubro en este presupuesto, pero hablemos del mercado, de lo que se compra para la casa, para desayuno, para almuerzo, para comida, para aseo. Eso más o menos son unos 300 mensuales entre mi hermana y yo. Entonces pues para mí son 150, siempre por mitad. No importa si ella compra las galletas que le gustan y yo compro las gaseosas que me gustan, no importa, siempre va por mitad. $150 le vamos a sumar al mercado. Digamos que no hacemos uno grande, bueno, esto ya es parte personal, pero no hacemos uno grande, sino que vamos comprando lo que se va acabando, y pues eso nos da más o menos ese dinero. Le vamos a sumar un cobro que yo tengo mensual, pero eso soy yo.
Yo pago un programa para sacar la música para los videos, para sacar a veces logos, para sacar a veces labels, tanto para mi canal como para trabajos que hago externos. Entonces es una mensualidad que tengo que pagar, debita automáticamente de la tarjeta, pero pues es un gasto que tengo y hay que meter. Luego tenemos lo que es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, pues obviamente eso no es un gasto fijo, eso es un gasto dependiendo de lo que usted pague con la tarjeta. Pero en este caso yo lo coloqué como tarjeta de crédito, pero eso en realidad lo vamos a tener como ocio y entretenimiento, porque ese tipo de cosas yo las pago con la tarjeta de crédito para mover la tarjeta de crédito, para hacer como credit score que llaman acá. Eso usualmente tengo el statement de la tarjeta de crédito sobre $300. Es lo que me gasto en ocio y entretenimiento, en la salida, en la bebida, en la comida, en el snowboard, en la wax de la tabla, etcétera, etcétera. Aunque de esos $300, la de suscripción que les dije, el website que utilizo para las canciones y todo eso para los videos, va a esa tarjeta. Entonces restemos esos $42, pero hay que sumarle la cuota de manejo de la tarjeta. Ya no soy estudiante, entonces pues ya tengo cuota de manejo por la cuenta bancaria, que son $17. Pero bueno, para redondear todo, dejemos la tarjeta de crédito en $280 por acá. Siga sumando ese palazo. El perrito fue a cruzar con el palo y pues obviamente hay dos, para entrar a esta cancha hay dos palos metálicos y va a cruzar con el palo así. Tan bonito. Digamos que último, pero no último, en este video tenemos el MSP, Medical Services Plan, aquí en British Columbia. Entre provincia y provincia oscila, pero digamos que este presupuesto se los quiero enfocar a lo que yo me gasto acá en Vancouver, y son $75 mensuales. Pero que a propósito del MSP, Medical Services Plan, ustedes saben que, o bueno, si no saben les comparto, eso es a través de BC Health, eso es a través de la provincia. Todos los residentes en British Columbia deberían estar y aplicar a ese programa de salud, que en teoría es gratis para todos excepto para los estudiantes internacionales. Los estudiantes internacionales tienen que pagar un fee de $75, que era lo que yo venía pagando porque yo llegué acá a Canadá como estudiante internacional. Pero en el momento que me pasé a trabajador, yo no debería estar pagando eso porque ya soy trabajador. A pesar de seguir siendo residente temporal, ya soy trabajador. Debería no costarme nada, pero me sigue llegando sagradamente mensual al buzón de acá de la casa el cobro de los $75. Los estoy pagando porque pues no quiero que se acumulen y que creen intereses y que generen ahí una deuda hasta que pueda solucionar. Ya he tratado de hablar con ellos, ya les he enviado mi diploma, porque me dicen que tengo que verificar que finalice mis estudios. Les he enviado mi diploma, mi certificado de notas, y aún así es un poquito difícil contactarse con ellos. No responden bien, ya responden como si envíanos el diploma, le enviamos el diploma, al otro mes otra vez acá el cobro. Entonces por eso sigo incluyendo esos 75 en mi presupuesto. Oiga, nos están llamando. ¿Aló? There is an order placed on your Amazon account for iPhone 13 Pro of $1,099. Scam. Charged once the order will be delivered by A today. propósito. Your confirmation number is 3,654. To cancel your order, press 1. Press 1. Amazon. Ay, Dios. Vea, en tiempo real. Bueno, me acaban de parar por acá, en el puente de Georgia. Y justo, no sé, cambié la billetera de chaqueta y no la traigo. Entonces estoy sin licencia, entonces esperemos que esto no nos genere un cargo extra. Meter en el presupuesto. Vamos a ver. Estoy tratando acá de solucionar. Allá estaba un policía en su computador. Y acá estoy yo preocupado. A la final se hicieron el comparendo. Acá se llama Violation Ticket. Metámoslo en el presupuesto. Violation Ticket por no demostrar o mostrar la licencia de conducción, por no portarla. Costo $81. Pago $56. Descuento de $25 por pronto pago, digámoslo de alguna manera. Entonces sumémosle esos 56 al presupuesto. Como imprevisto. Esto es acá Trout Lake. Es bastante grande para caminar y está dentro de la ciudad como tal, dentro de Vancouver. Por allá pueden ver casas, así todo. Tenemos este laguito, playa de este lado, playa del otro lado. Y si pueden ver por acá, las montañas. Eso es Grouse Mountain. Están alistando todo para la temporada de snowboard y de esquí. Dice acá que según esto, o sea, en teoría yo deduzco que se puede nadar. Pero no sé, es que con todos esos patos y con como esas cosas allá tipo humedal a los lados, no sé, ¿ustedes nadarían? Déjenmelo ahí en los comentarios.
y nos vamos a buscar el spot ahora sí. Oiga, sí encontré la banca. Vamos a grabar acá. Bueno, y de acuerdo a toda la cháchara que se habló previamente en este video, tenemos que el monto total de los gastos mensuales que yo tengo acá en Vancouver, Canadá, es este número que les voy a dejar por acá. Ahora a ese número tenemos que restarle, o bueno, ese número se lo tenemos que restar al monto total de lo que yo gano acá en Canadá mensualmente. Por temas desconocidos migratoriamente hablando, no les puedo compartir exactamente cuánto gano la hora, ni qué tipo de contrato tengo, ni cuántas horas hago a la semana, ni cuántas horas hago al mes, pero pues le puedo decir aproximadamente que yo gano mensualmente $2,500 después de impuestos. O sea, ese es el valor neto que tengo para gastar, eso es lo que tengo ahí disponible mensualmente después de los 2 pagos que me hacen. Son $2,500, entonces restémosle a este número total este número de gastos y nos va a dar este total. Eso es lo que nos queda libre mensualmente para ahorrar o para seguir gastando. Un poco apretado, sí, no está para nada grave, o sea, al menos sobra algo, ¿no? Eventualmente ese número a veces aumenta porque pues me entra dinero de YouTube, no mensualmente porque ustedes no están suscritos a este canal, no me están colaborando, entonces a veces un mes me entra, otro mes no me entra, pero pues algo que suma. Y pues por todo este tema de fotografía y video a veces les hago favores a amigos que necesiten algo así de urgencia, podemos ganar por ese lado, pero pues no es algo continuo, no es algo frecuente, por eso no lo sumo en el presupuesto. Yo creo que es temporal, yo creo que se puede mejorar. En este momento está así porque yo tengo un permiso de trabajo cerrado, no puedo trabajar, no puedo tener más trabajos, no puedo tener nada más de eso. Pero digamos que en mi caso personal, yo pienso que es mientras hago mi proceso de residencia y ya después pues cambiaremos de trabajo, nos meteremos en otras cosas, pues para subir ese monto mensual de ganancia, ese income mensual. Ese es mi caso, muchachos. Según estas cuentas que hicimos hoy, no me estoy gastando más de lo que gano. Estamos un poquito apretaditos, claro que sí, pero yo no soy ni el que más gana ni el que menos gana en esta ciudad. La verdad son 10. Y de los amigos o la gente conocida que tengo acá, más bien estoy entre el rango de los que menos ganan. Pero bueno, ustedes ya saben que uno compensa gastos. Si no necesitan el carro, pues no tienen el carro. No gastan tanto en mercado o en salidas o en cosas así, pues ahí van compensando la vaina. Entonces pues igual que les dije en ese video, todos los casos somos distintos, todas las personas son diferentes. Y pues eventualmente usted va a encontrar la forma de venir a esta ciudad, aunque esté en un lago, pues para solventar su estadía. Y si este es su destino, este es el sueño que usted quiere, pues que pueda viajar, ¿no? Bueno, y si usted es estudiante, relajado, mi hijo o mi hija, porque por lo menos por el próximo año su situación no va a ser muy distinta a la mía, ya que pues sacaron esta nueva flexibilización de que ustedes saben que los estudiantes, bueno, si saben o no saben, acá les comento por encima de qué se trata. Y es de que ustedes saben que los estudiantes solo pueden trabajar 20 horas semanales. Con esta nueva norma, por lo menos por el próximo año, desde noviembre 15 acá les voy a dejar el pantallazo, noviembre, diciembre del 2023, pues van a poder trabajar full time. Se hace 30, 35, 40 horas, van a poder trabajar full time sin ninguna restricción, lo cual le va a permitir a usted ganar lo mismo o incluso más que yo. Entonces, por ese lado, relajaos, mijos. Eso es algo que definitivamente hay que aprovechar y esos papayazos no los dan todos los días. Entonces, bueno, una oportunidad más para los estudiantes, eso está bien. Ojalá lo dejen permanente, ¿no? No verás si trabaja full o no. Qué pena, utilizo mis videos para quejarme. Protesta social. Entonces, si concluimos, esa es mi situación, pues solo, ¿no? Ahora imagínense que se gane esos 2,500 entre 2 personas, pues igual, por más de que se suban los gastos por ser 2 personas, pues no se va a subir a los $5,000, no creo. Depende de lo que ustedes gasten, ¿no? Hay mucha gente que gasta demasiado. Empiezan a ganar acá en dolarcitos y entonces empiezan a darse unos gusticos un poquito, ya mucho. Entonces no, hay que ser prudentes y conscientes también. Entonces pues ahí les dejo eso, para que se motive. Si quieren ir a esta ciudad, usted la arregla, usted la soluciona de alguna manera, créame. Pero no se deje achicopalar ni se deje asustar por gente por ahí que comenta. De alguna manera, yo era estudiante, solteros, en pareja, casados, con hijos, no sé. Pero ustedes ya conocen acá a César, ¿no? No siendo más la razón de esta misiva, por acá los espero. No se dejen achicopalar y nos vemos en un próximo video.
Chao mi gente.